Cuando nos expresamos de manera oral o escrita, tenemos que tener mucho cuidado con el uso que hacemos de las palabras, porque de otra manera podríamos cometer vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son formas de construcción o empleo de vocabulario que resultan inadecuados, que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito. Algunos de los que podemos mencionar como vicios del lenguaje son los barbarismos, la anfibología, el pleonasmo, la cacofonía, los solecismos, la pobreza de vocabulario o también conocido como monotonía o redundancia. En el primer caso, los barbarismos, existen dos tipos de ellos. El primero es el uso de voces extranjeras cuando es innecesario, es decir, cuando existe una palabra en español equivalente. Aquí como ejemplo podríamos mencionar la frase: hoy en la noche pasan un estupendo show en la televisión. Es un barbarismo porque la palabra show, que está en idioma inglés, bien podría ser sustituido por su equivalente en español, que es espectáculo, o si ustedes lo quieren, programa de televisión. De tal forma que nosotros bien podíamos haber dicho: hoy en la noche pasan un estupendo espectáculo en la televisión. Por otro lado, tenemos el empleo de palabras a la que se les ha hecho algún cambio de letras o de colocación del acento. Tenemos la siguiente frase: encontraron restos de un ser antediluviano. Y aunque pudiera parecer correcto el empleo de esa palabra, es inadecuado, porque el prefijo anti significa opuesto, opuesto a, ¿sí? En cambio, lo que nosotros queríamos decir es que el ser que encontraron, del cual encontraron sus restos, es un ser que es de una era anterior al diluvio. Por lo tanto, se debe de decir antediluviano, porque el prefijo ante viene de anterior y anti pues vendría de opuesto. Por lo tanto, la frase correcta es: encontraron rastros de un ser antediluviano. Por otro lado, tenemos el solecismo. Le llamamos solecismo al resultado de una deficiente construcción gramatical, principalmente con cuyos cambios de preposiciones, uso y colocación inadecuado de pronombres personales, empleo incorrecto de partículas, etc. Tenemos el siguiente caso: Carmen no se recuerda bien del recado. El error es que en lugar de poner acuerda, se ha utilizado la expresión recuerda, que no es precisamente lo que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces, lo que debería decir la frase es: Carmen no se acuerda bien del recado. Por otro lado, también tenemos casos en los cuales podemos tener una falta de concordancia. Por ejemplo, en la expresión hubieron tumultos y violencia en el estado. Aquí el detalle es que se utiliza una palabra que es hubo. Sí, la palabra hubo se puede utilizar tanto con el singular como en el plural, pero para ello requiere del apoyo de estas palabras. Lo que nosotros quisimos decir es que hubo muchos tumultos y violencia en el estado. Por lo tanto, de esa manera tiene que ser cambiada la expresión. En lugar de hubieron, es hubo muchos, así como podemos estar hablando de un elemento particular o simple o singular, que sería hubo uno. Si fueron varios, diríamos hubo muchos, ¿sí? Hay que cuidar que haya concordancia en el uso del singular o del plural entre las palabras. Por otro lado, tenemos la cacofonía.
Este es un sonido repetido o monótono que se produce cuando se repiten las mismas letras o incluso palabras. Puede ocurrir en situaciones como las siguientes: cuando tenemos la unión de dos sílabas que tienen un sonido idéntico, por ejemplo en la expresión con conocimiento, o en la repetición de en una misma letra con demasiada frecuencia. Roberto corre rápido. También en la presencia de la misma vocal en la unión de dos palabras. En las expresiones va a Acapulco y dije que he estado ahí, tenemos la aparición demasiado continua y próxima de las vocales A y la vocal E. Otro caso sería la aparición de la misma sílaba en palabras cercanas o colindantes. Por ejemplo, en la expresión Marcela, su abuela y Micaela. ¿Qué tenemos que hacer en caso de las cacofonías? Bueno, deben evitarse y para eso podemos utilizar distintos recursos. Uno de ellos es sustituir las palabras que son problema por sinónimos. De esa manera estaremos utilizando palabras diferentes y ya no se nos presentará esa redundancia de sonidos. Por otro lado, alterando el orden de las palabras, de manera tal que sigamos diciendo lo mismo con el mismo sentido, pero por el orden de las palabras ya no será tan evidente la redundancia de las mismas. Y finalmente, como tercera opción, expresando la misma idea de otra forma. Por decir, tenemos la frase nunca se camina en la calle, la cual podemos corregirla con cualquiera de las siguientes tres opciones. Jamás se camina en la calle, no camina jamás en la calle o prefiere no andar a pie en la calle. Por decir en la expresión es necesario que se ponga atención, guarden discreción y actúen con decisión en relación con este asunto. Las palabras atención, discreción, decisión y relación tienen una sílaba final idéntica, por lo cual suena demasiado redundante su expresión. Es por lo mismo necesario cambiarlas por una expresión en donde sustituyamos algunas palabras y alteremos un poco la oración. La solución podría quedar de la siguiente manera: es necesario que atiendan, sean discretos y actúen con decisión respecto a este asunto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con otro más de los vicios del lenguaje, que es la anfibología. Se conoce como anfibología a aquellas construcciones que admiten más de un significado y que por lo mismo pueden dar lugar a confusiones. Las más frecuentes se deben al empleo poco preciso del relativo que, así como el uso de le, les, se, su y sus, empleo inadecuado de las preposiciones, etc. Por decir, tenemos la frase Eugenia le comentó a Rosa que no debió haber salido en un día tan frío. Pero nos queda la incógnita. ¿Quién fue la persona que salió? ¿Fue Eugenia o fue Rosa? La frase no nos deja en claro cuál de las dos fue y las podemos interpretar la frase en ambos sentidos, como que Eugenia le comentó a Rosa que Rosa no debería salir en un día tan frío, o en su caso, en el otro sentido, de que Eugenia le comentó a Rosa que ella tuvo que salir en un día tan frío. ¿Cómo se soluciona? Bueno, aquí dos posibles soluciones. La primera, Eugenia cree que no debió haber salido en un día tan frío. Así se lo comentó a Rosa. Y con ello nos queda claro que fue Eugenia la que salió en un día tan frío.
y no Rosa. Por otro lado, la otra opción es Eugenia comentó que Rosa no debió haber salido en un día tan frío. Se lo comentó a la misma Rosa. Con ello queda claro que quien salió al frío fue Rosa, no Eugenia. Ahora bien, también podemos presentar esa misma situación en otro tipo de oraciones como la siguiente. Se presentó Jorge con su perro y sus medicinas. Pero nos asalta la duda. Entonces, ¿de quién son las medicinas? ¿De Jorge o del perro? Dos opciones de aclararlo sería modificar la frase de la siguiente manera. Se presentó Jorge con sus medicinas, traía además su perro. O en su caso, con la expresión se presentó Jorge con su perro y con las medicinas que le mandó el veterinario. Huelga decir que el veterinario atiende al perro. Por otro lado, tenemos la denominada pobreza de vocabulario o monotonía. Esto se debe al uso constante y repetitivo de las mismas palabras. Por ejemplo, en las siguientes frases lo vemos. Valora en todo lo que valen tus valiosas acciones. La expresión valora, valen y valiosas son de la misma familia y aquí aparecen de manera bastante redundantes. La siguiente frase dice, es necesario darle mucha agua al niño, ya que el agua impide que el niño se deshidrate al perder el agua a su organismo. Mucha agua, agua y agua. La última dice, es un hecho que ha hecho un esfuerzo y esto se ve en el hecho mismo de que ha hecho su trabajo sin la ayuda de nadie. La repetición de una misma palabra debe evitarse. Por lo tanto, podemos utilizar los siguientes recursos. Eliminando alguna de las palabras que son redundantes, cambiando alguna palabra por otra sin alterar el sentido del escrito o variando la redacción si es necesario, pero conservando el sentido de lo que dice. De esa manera, podemos ver del lado derecho algunas soluciones para las tres frases presentadas. La frase de valor en todo lo que valen tus valiosas acciones podría ser modificada por aprecia en todo lo que valen tus meritorias acciones. Y en el caso de la frase es necesario darle mucha agua al niño, ya que el agua impide que el niño se deshidrate al perder el agua a su organismo, puede ser sustituida por la expresión es necesario darle mucha agua al niño, ya que esto impide que se deshidrate al perder líquido su organismo. Estamos expresando lo mismo, pero sin embargo hemos sustituido en un caso agua por líquidos y en otro ya ni siquiera ha sido necesario volverlo a mencionar. Y finalmente tenemos la expresión es un hecho que ha hecho un esfuerzo y esto se ve en el hecho mismo de que ha hecho su trabajo sin la ayuda de nadie. Esa expresión tan redundante y tan repetitiva con la palabra hecho puede ser cambiada de la siguiente manera. Es una realidad que se ha esforzado y esto se ve en el hecho mismo de que ha realizado su trabajo sin la ayuda de nadie. Lo cual, pues de alguna manera, expresa el mismo sentido, pero de manera correcta. Finalmente, cerramos los vicios del lenguaje con el pleonasmo. El pleonasmo es una expresión en la que aparece uno o más términos redundantes e innecesarios, que no añaden información a una frase y que sin ellos la frase se entendería de la misma forma. De los pleonasmos podemos encontrar distintas, algunas que tienen que ver con el sustantivo, como por ejemplo hablar de cita previa. Todas las citas son previas, ninguna son citas al momento o citas a posteriori. ¿Sí? Accidente fortuito.
Si estamos diciendo que fue un accidente, es porque no fue planificado. Por lo tanto, ya no es necesario decir que es fortuito. Mentira falsa. Todas las mentiras son falsas, así que no es necesario caer en el pleonasmo de mentira falsa. ¿Sí? El testigo presencial no hubiera sido testigo si no estuviera presente. Por lo tanto, es un pleonasmo hablar de testigo presencial. También lo podemos presentar con los verbos. ¿Cuántas veces no oímos por ahí la señora que le dice al niño, súbete arriba, bájate abajo, sal afuera? Eso es redundante, porque solamente con el verbo es más que suficiente. Subir, bajar, salir, debería ser más que suficiente. No vernos en la necesidad de acompañarlo la palabra con algo más. Y finalmente, en el caso de el primer adjetivo que tiene información, que también hace las palabras innecesarias. Blanco claro. Pues todo blanco es claro. Negro oscuro. Y aunque el negro pueda tener diferentes intensidades, lo cierto es que todo negro va a ser oscuro. ¿Sí? Y cuando usamos la expresión mi propia opinión personal, la palabra propia sale sobrando. Podemos decir mi opinión personal, porque esa es la mía, la propia, y no necesitamos dejarla más evidente. Con esto, pues terminamos el tema precisamente de los vicios del lenguaje. Tengamos mucho cuidado de no caer en estos errores a la hora que redactamos o inclusive a la hora que hablamos.